Hola a todos y a todas. Bueno, hoy nos encontramos para hablar sobre cambio climático. La idea es trabajarlo en dos módulos. El primer módulo va a ser sobre las variables físicas que se dan en el cambio climático, más algunos signos vitales del planeta, en que digamos, de qué manera el cambio climático hace algunas modificaciones en los signos del planeta. Y en un segundo módulo vamos a hablar sobre las respuestas institucionales que damos al cambio climático y principalmente el último informe del panel intergubernamental de especialistas o expertos sobre cambio climático. Así voy a acomodar un poquito la presentación para que se vea más grande las imágenes y allí vamos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el cambio climático es algo que afecta al planeta en su totalidad, ¿no? Esta imagen, tomada en una de las misiones a Apolo, cuando el hombre llega a la Luna, el hombre sí llegó a la Luna, pero este planeta tiene una enorme particularidad, y es que se desarrolla la vida, se dan las condiciones para que se dé la vida. Esas condiciones son, en un primer lugar, es que se da la temperatura para que existe el agua líquida, que es indispensable para la vida. Y pongo una imagen pequeña, ¿no?, de un gusano de seda, que tiene una cierta lógica que vamos a intentar ver finalizando el segundo módulo. Pero digamos, es para simbolizar que la vida se da en este planeta, que gira alrededor del Sol, en un tercer lugar, ¿no?, con un satélite, que es la Luna, pero este mundo, este planeta, no siempre fue así. Ha tenido periodos durante miles y miles y miles de años con distintos desarrollos, distintas estructuras, ¿no? Periodos de extinción masiva de animales, periodos de explosiones de vida, y esto se da en más o menos unos 4.500 millones de años, ¿no? Y nos encontramos al final de este gráfico, llamémosle, de esta guía geológica, donde aparece el hombre y empezamos a notar que ya el hombre puede actuar casi como si fuera una era geológica, que, si ustedes han escuchado por ahí, se llama el antropoceno. Digamos, ¿será así que el hombre puede generar cambios como si fuera un periodo geológico? Bueno, vamos a ver algunos datos. Antes que eso, nosotros estamos acostumbrados, o hemos estudiado, que nos muestran el planeta o el mundo, ¿no?, como un mapa mundi, en el cual vemos bien diferenciado lo que es norte y sur, empiezan a aparecer fronteras, ¿no?, estructura geopolítica, o lo vemos en función de un planiferio, que es nada más ni más menos que el mapa mundi estirado, ¿no?, en el cual vemos que Groenlandia es más o menos el tamaño o la superficie de Argentina. Entonces, esta distribución, ¿sí?, no tiene nada que ver cuando nosotros ya desarrollamos algunas tecnologías, por ejemplo la ESA, ¿no?, y empezamos a ver ya el planiferio, viéndolo ya con una estructura un poco más real, no obstante aplanado, pero sí empezamos a ver que hay cierto hielo que ocupa un enorme porcentaje de nuestro planeta, y también tenemos grandes superficies líquidas, ¿no?, con agua líquida, que son los océanos. Esta imagen, ¿no?, en la cual es tomar el planeta, ¿no?, la pelota del globo, y si le dimos por dos y le ponemos hacia parada, ¿no?, lo que empezamos a ver, que esta sería la forma más adecuada, entiendo yo, de entender cómo es nuestro planeta, nuestro mundo, y es donde hay hielos en la zona norte y zona sur, en la Antártica y la Antártida, donde estos hielos son también muy importantes en los efectos del clima. Y también empezamos a notar también que ya no es tanto norte-sur, ¿no? No hay divisiones políticas. Y este modo de entender el mundo nos hace pensar que este cambio climático, que ahora vamos a entender por qué se da o con qué variable, afecta el mundo completo, ¿sí? El sistema climático
que permite que haya vida es simplemente porque durante estos miles y miles de años de movimientos geológicos, ¿sí? De emisión de gases a la atmósfera, reacomodamiento, ¿no? Impactos de meteoritos y demás, ha generado esta pequeña, si se alcanza a notar, esta foto es una foto real tomada de la estación espacial, en la cual se ve atrás el Sol, ¿sí? Y esta delgada capa de gases que es nada más ni nada menos que la atmósfera, ¿no? En esta atmósfera, ¿sí? Es donde se da lo que nosotros conocemos como un sistema climático, ¿no? Donde el clima empieza a tener una necesidad del hombre de entender cómo es el clima y por qué se da el clima. Seguramente algunos recordarán del colegio, pero si no nosotros lo percibimos, ¿no? ¿Cómo está el clima? ¿No? El clima está muy asociado a lo que es un ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico no es nada más ni nada menos que la radiación que llega del Sol, llega a la superficie terrestre, actúa con la parte de tierra, el mar, ¿no? Evapora el agua, esa agua condensa, precipita y se hace ese ciclo hidrológico. Algunas veces precipita en forma de nieve o de hielo que queda en la cumbre de las montañas, o en otras veces se dan inundaciones o escorrentías, aguas submarinas, pero veremos, este ciclo hidrológico para nosotros es natural, lo vemos, lo podemos percibir. Y en el clima también se dan procesos, ¿no? Donde en la superficie terrestre aparecemos nosotros, los humanos, bueno, realizando algunas construcciones o desarrollos inmobiliarios, generamos represas, generamos fábricas, bueno, contaminamos, ¿no? Vivimos, comemos, nos reproducimos. Entonces, más allá de este ciclo hidrológico, para entender el cambio climático, también es importante entender que hay un ciclo, así como está el ciclo del agua, está el ciclo del carbono. El carbono es un compuesto químico que también es indispensable para la vida. Nosotros estamos compuestos de carbono, ¿sí? Y este carbono se encuentra tanto en la biosfera, ¿no? En el agua, en la atmósfera, en la hidrósfera, en la parte líquida, en la parte rocosa, ¿sí? En la atmósfera se encuentra en forma de gases, en la hidrósfera se encuentra particularmente como dióxido de carbono, es otro compuesto químico, ¿no? Que tiene una importancia enorme, ¿no? En lo que está relacionado con cambio climático. Y la litósfera se encuentra también en rocas, en los depósitos de carbón, de petróleo, de gas. En la biosfera, ¿no? Se encuentra en las plantas, ¿no? La celulosa de las plantas. Pero también ya empezamos a notar o a ver que en la antropósfera, ¿sí? Son aquellos componentes u objetos que desarrollamos los humanos, que están creados por el hombre, empiezan a acumular carbono, por ejemplo, en lo que están en los plásticos, en los cauchos, en las pinturas, en la generación de en antibióticos, en telas, en ropa. Bueno, todos son, en su gran mayoría, derivados básicamente de petróleo, ¿no? Entonces, que es un componente de carbono que nosotros extraemos del interior de la Tierra para producir objetos que nos ayudan a la vida. Ahora, este ciclo del carbono puede ser que se dé en horas, ¿sí? Si hay por ejemplo, erupción volcánica, en horas se emite dióxido de carbono a la atmósfera. Puede ser que se den años, ¿no? Si hay movimientos de placas, ¿no? una sobre otra, por ejemplo, en el fondo del océano, eso también hace que se libere dióxido, pero eso se hace muy lentamente. Entonces puede ser que esa liberación, este ciclo de carbono, ya tenemos la particularidad que se puede dar en horas, en días, o en periodos geológicos, es decir, en miles y en miles de años. En este pequeño recuadro, ¿no? En este cuadro de torta, lo azul es la cantidad de dióxido o carbono, ¿no? Que se encuentra en el océano profundo. La partecita gris es lo que está en petróleo, en gas, en bosques, ¿sí? Pero encontramos que en el agua es donde hay una mayor concentración del ciclo de carbono. Y el petróleo, que es un recurso natural
que no se regenera, lo encontramos en una menor proporción. La atmósfera, ¿no? Esa delgada capa de gases, ¿no? Que logra un equilibrio en miles y miles de años, ahí es donde se dan a distintas distancias de la superficie de la Tierra, ¿sí? Donde se dan algunos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en la troposfera se dan lo que son las nubes, las tormentas, donde vuelan los aviones, ¿no? Ahí encontramos una mayor proporción de gases, ¿sí? Tenemos nitrógeno, oxígeno, y a medida que nos vamos alejando de la superficie, ¿no? Hasta la exósfera, donde se dan algún otro tipo de fenómenos, como las auroras boreales, donde orbitan satélites, los satélites que nos facilitan la vida, hay geoestacionarios para medir clima, hay otros que son de georreferenciación, por ejemplo, indispensable hoy, no podemos vivir sin estar geolocalizados con el GPS, ¿no? Está la estación espacial. Pero en este componente de gases, y si ustedes ven ahí en amarillo, hay una pequeña proporción de otros gases que son muy importantes para el desarrollo de un efecto para que se dé la vida, que es el dióxido de carbono, que ya lo hemos mencionado en este ciclo del carbono, y aparece metano también, el metano que es un compuesto que ya vamos a hablar de él. Pero también en la atmósfera encontramos en grandes proporciones vapor de agua, ¿sí? En este ciclo hidrológico, y lo que son aerosoles o particulados, ¿no? Que puede ser polvo en suspensión, hollín, arena, polen, no sé. Entonces, toda esta mezcla de estos gases, este vapor de agua y estos aerosoles, en función de miles y miles de años, logró un cierto equilibrio. Y ese equilibrio permitió o permite, en función del tiempo, que se desarrolle la vida. Vamos a hacer una pequeña distinción de lo que es tiempo y clima. A veces lo utilizamos como sinónimo, pero hay una pequeña diferencia. El tiempo son las variaciones, ¿sí? De variables como la temperatura, la lluvia y los vientos, que lo podemos medir en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, el próximo fin de semana, bueno, ¿cómo va a estar el tiempo? Y va a estar lluvioso, yo sé que voy a poder preparar un asado, ¿no? Ahora, el clima es el promedio de las variaciones o las variables del tiempo, pero ya medido en años. Entonces yo puedo decir, bueno, hay un aumento de 0,5 grados en 150 años, la mayor en la estratosfera, es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, el tiempo lo medimos en periodos cortos de tiempo, ¿sí? Valga la redundancia. El clima lo medimos en periodos más largos. Ahora, cuando hablamos ya de cambio climático, que es la temática de esta charla, es cuando se produce un calentamiento global, que ya no lo medimos en años, sino en periodos de tiempo más prolongados, como pueden ser siglos, ¿no? O decenas, que es cuando se altera ese equilibrio, ¿no? De energía que ingresa a la Tierra a través del Sol, más la energía que sale, ¿no? Esos cambios pueden estar producidos de manera natural o artificial. Y la crisis climática o catástrofe climática o todos estos nombres apocalípticos que solemos poner, es ya cuando empezamos a entender que esa crisis hay algo de irreversibilidad tal cual nosotros la conocemos. Bueno, vamos a ver si es así. ¿Por qué es importante entender el clima, ¿no? O ya podemos asociarlo con el tema tiempo en el corto plazo, ¿no? O el clima. Porque el clima tiene un rol para el desarrollo de la vida a nivel atmosférico, a nivel de los océanos, de los hielos, en la biosfera y el ciclo hidrológico que ya lo mencioné anteriormente. Pero en la atmósfera, ¿sí? Esa mezcla de gases es lo que permite que haya un promedio de temperatura de unos 15 grados, ¿no? Periodos de invierno hace menos temperatura, periodos más calurosos o de verano mayor temperatura, pero el promedio planetario, ¿no? De temperatura son unos 15 grados. Estos cambios de temperatura son rápidos, de hecho,
escuchamos habitualmente, que la amplitud térmica, es decir, la diferencia de temperatura de un día a otro, en noche, el del día hacia la noche. Entonces, estos cambios en la atmósfera son cambios que se dan rápido, o son una variable que se desarrollan distinto a lo que son la temperatura promedio en el océano. Esta temperatura, ¿no?, promedio de unos 17,5, 18 grados, que hasta los 100 metros de profundidad actúa como si fuera un refrigerante del planeta, ¿no? Y estos cambios, si se producen cambios en la temperatura o cambios en el océano, estos cambios ya los empezamos a medir en años. No es que la temperatura promedio va a pasar con una frecuencia baja ni en un periodo muy corto. Lo mismo sucede con los hielos, ¿no? Los hielos continentales, los hielos marinos, los glaciares, la permafrost, o los hielos que están en la cumbre de los cordones montañosos. Esos ya son cambios que se dan, ¿no? O los derretimientos o los cambios se producen en milenios, ¿sí? Pero el hielo tiene otra particularidad, y que da lo que se mide el albedo, ¿no? Es un alto albedo. El albedo no es otra cosa que la capacidad que tiene un cuerpo de reflejar la luz que le llega o que le impacta, ¿no? Es como cuando nosotros vamos o vemos una pared blanca, ¿no?, que vemos y es como que nos refleja en los ojos. Bueno, ese efecto es lo mismo en grandes superficies a nivel planetario, ¿no? Ese es el albedo. Y la Antártida, por ejemplo, es el responsable del 90% del albedo que produce el planeta. Ese albedo es el rayo, ¿no?, la energía solar que ingresa a la atmósfera, se refleja y sale o ayuda a mantener este promedio de temperatura de los 15 grados, ¿no?, atmosférico. El rol del clima también tiene fuerte influencia en la biosfera, en microorganismos como el plancton, que consumen dióxido de carbono y producen el 80% del oxígeno que nosotros respiramos. También lo es importante, por supuesto, las plantas o la Amazonia, que se llama, que es el pulmón del mundo, ¿no?, el pulmón planetario. Pero el plancton, ¿no?, esos microorganismos, son extremadamente importantes para el desarrollo de la vida tal cual la conocemos. ¿Sí? Ahora, las causas de esta variabilidad climática pueden ser, como dijimos antes, de manera natural o artificial, generada por nosotros, antrópicas, ¿no?, generadas por el hombre. Aquellas que son naturales podemos decir que pueden ser astronómicas, ahí vamos a ver un poquito en la próxima, geológicas, la radiación del sol, o cambios naturales en los gases de la atmósfera. Si se dan algunas de estas 4 variables, vamos a tener un cambio de una variabilidad, un cambio climático. Y las antrópicas, o las que nosotros producimos, es un cambio, si hacemos cambios en la superficie del planeta, o producimos cambios en los gases de la atmósfera. Estos cambios naturales se denominan forzantes externos, ¿no? Y bueno, hay distintas teorías, ¿no?, en la cual la rotación del planeta alrededor del Sol, que lo hace en 365 días o un año, más el giro sobre su eje en 24 horas, tiene otros movimientos del planeta, que es los cambios de oblicuidad, es decir, gira al girar sobre su eje, pero también hace como un pequeño movimiento, ¿no?, en la cual hace que los rayos solares impacten en mayor proporción en una zona u otra, o el movimiento del centro del eje, que hace como un movimiento de trompo, o en la elipse cuando da vuelta alrededor del Sol, que tiene un periodo que se puede alejar un poquito o achicar un poquito, bueno, que son cambios en la excentricidad, ¿no? Pero estos cambios se dan en miles de años, ¿no? Los cambios en la oblicuidad se dan en 41.000 años, el movimiento de trompo, ¿no?, o peonza se da en 26.000 años, y los cambios de excentricidad, ¿no?, cuando se aleja un poquito, ¿no?, en la elipse que da vuelta alrededor del Sol, en su órbita,
lo hace en 100.000 años. Es decir, bueno, son cambios naturales, ¿sí? Seguramente en el clima. Bueno, y hubo un científico, ¿no? Un Milankovitch, que dijo, bueno, si nosotros podemos hacer con modelos matemáticos y vemos, como indica esta figura de acá abajo que estoy señalando ahora con el mouse, ¿no? Podemos encontrar que hay picos, ¿no? Y valles donde la temperatura ha avanzado, o ha crecido, perdón, y otros, ¿no? de baja temperatura. Bueno, esto tiene una fuerte relación con lo que son los periodos de glaciación, ¿sí? La pregunta es, ¿nos encontramos ahora en un periodo de glaciación? ¿O es la mano del hombre el que empieza a hacer el cambio climático? ¿Ok? Bueno, dentro de los forzantes internos, naturales, se podemos mencionar que es si se forman nuevas montañas, ¿no? O levantamiento de nuevas montañas, la generación de, de, por ejemplo, de la pirogenia, ¿no? Con el movimiento de placas, una placa sobre la otra, ¿no? Estas teorías en la cual antes había un único continente, ¿no? Rodinia, después fue Pangea, pero estos movimientos, estos forzantes internos, también son en millones de años, ¿no? En miles, miles y miles de años, donde se producen estos forzantes que ya no son por el propio movimiento, ¿no? Alrededor del Sol, sino que esos son movimientos internos al planeta, ¿no? La actividad volcánica, que genera polvo en suspensión. El polvo en suspensión lo que produce es como si fueran mini escudos donde golpea, ¿no? El rayo de sol con esa energía y lo disipa hacia el espacio. Bueno, ese polvo en suspensión, ¿no? Si hay mucho polvo en suspensión con mucha actividad volcánica, la actividad volcánica lo que genera es mucho polvo en suspensión, ¿no? O si hay algún cambio en la circulación de los océanos, ¿no? Recordemos que el océano es un gran absorbedor de dióxido de carbono, pero también tiene el sistema termohalino, que como el nombre lo indica, es un sistema que depende de la temperatura y la alcalinidad, ¿no? de las aguas oceánicas, pero no es más ni menos que actúa como un radiador, ¿no? De la parte fría llega a partes calurosas y la parte calurosa vuelve, ¿no? Y se genera todo un movimiento como si fuera un gran radiador la Tierra, ¿no? Recordemos estos 100 metros a unos 18 grados. Bueno, si hay un cambio en estas corrientes marinas, también puede haber es un forzante interno de cambio de clima. Y lo otro, acá puesto en colorado, es si hay un cambio en los gases de la atmósfera, ¿sí? La radiación solar, desde que nosotros medimos, ¿no? O aprendimos a medir variables climáticas, la radiación solar siempre se ha mantenido más o menos estable. El Sol es una gran bola de fuego, es un gran reactor nuclear que quema hidrógeno, ¿no? Lo viene haciendo hace 4.500 millones de años y lo va a hacer por 4.500 millones de años más. Y es muy eficiente porque siempre quema a la misma, de la misma manera, se llaman, es como si fuera un líquido plasmático a altísima temperatura y con alta gravedad, que lo que hace es emitir fotones. Fotones son como cuantos de energía, que es lo que llega a la Tierra y nos da, primero, es indispensable para la vida, ¿no? Y nos da energía y es importante para la fotosíntesis y demás, ¿no? Pero digamos, el Sol tiene un periodo de actividad alto y bajo, pero se da cada 11 años, ¿no? Pero en definitiva, la radiación solar se ha mantenido permanente. Lo que sí empezamos a notar es que el promedio de la temperatura planetario se ha ido levantando, ha ido incrementándose, y en los últimos 300, 400, 500 años, ¿sí? Entonces, si la temperatura ha ido incrementándose y la radiación solar, ¿qué es lo que sucede? Ya para ir un poquito más fino, relacionado con la temperatura global, ¿no?
si nosotros medimos, hay una cierta anomalía en función ya desde el 1800, ¿no? Y desde 1950, ¿no? Ya 150, 100 años, ya el crecimiento de la temperatura nos muestra en este gráfico que ha ido creciendo y no tiene como una lógica de descenso, ¿no? Entonces, desde el periodo de la industrialización, hemos medido que ha aumentado un 0, casi 1 grado la temperatura global. Tengamos en cuenta que si la temperatura promedio es 15 grados en miles y miles de años, subir 1 grado no es, parece muy poco, parece muy pequeño, pero tiene consecuencias tremendas para un montón de variables planetarias, ¿no? Y los modelos indican que el calentamiento promedio desde 1880 es de 2 grados, 2.1, ¿no? Grados centígrados. ¿Por qué se da ese calentamiento? Bueno, lo primero que tenemos que entender, seguramente han escuchado ustedes varias veces, lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero no es más ni menos el efecto que tiene la atmósfera, esa capa de gases, ¿sí?, que recubre la superficie planetaria, todo el planeta, en la cual hay energía solar que ingresa, alguna pega en esta capa de gases, ¿no?, sale, vuelve al espacio, otra se relaciona o sea, reacciona con esta mezcla de gases, y otra llega a la superficie, ¿no?, calienta la superficie, ¿sí?, y vuelve a ser disipada. ¿Okay? Ese es el efecto invernadero. Este efecto invernadero es una de las particularidades que tiene nuestro planeta para que se dé la vida y principalmente tengamos agua líquida. Seguramente han visto imágenes de otros planetas y demás, pero no, que no hay atmósfera, y lo que encontramos es grandes superficies de hielo, puede ser poco agua líquida, ¿no?, agua sólida, hielo, pero puede ser algún otro compuesto químico solidificado, ¿no? Al no tener esta atmósfera, ¿sí?, no se da el efecto invernadero. Entonces, ¿qué sucede cuando el efecto invernadero, ¿no?, ya no puede mantener la temperatura promedio y se da un calentamiento global? Y ese calentamiento global es la misma lógica. Es la energía solar que ingresa, alguna es disipada, ¿sí?, y la otra que llega a la superficie de la Tierra, pero no puede salir al espacio, ¿sí?, sino que queda atrapada, ¿no?, en esta mezcla de gases, ¿sí?, lo que produce un aumento rápido de la temperatura planetaria, ¿sí? Entonces, este efecto invernadero se produce cuando hay modificaciones en los gases que dan el efecto invernadero, o más conocidos como los GEI, gases de efecto invernadero, que no son más ni menos que los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, los que nosotros emitimos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda, en infrarrojo. La luz solar tiene un espectro, ¿sí? Algunas nosotros las podemos ver con los ojos, ¿no? Es la luz del espectro del visible, ¿no?, que no es ni más ni menos cuando, por ejemplo, el arco iris, en una gotita, pasa un rayo y se dispersa y nosotros podemos ver el arco iris. Bueno, esa nosotros la podemos detectar con los ojos. Pero hay otras frecuencias, ¿no?, como la infrarroja, la ultravioleta, que no la podemos detectar, pero sí llegan a la superficie de la Tierra. Bueno, en la gama del infrarrojo es donde se produce esa captura, ¿no?, a través de los gases de efecto invernadero. ¿Qué gases, ¿no?, son los que producen este efecto invernadero? Bueno, yo los puse un poco en los que son en largo plazo, como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, ¿no?
Largo plazo porque una vez que está en la atmósfera, y está un promedio de unos 150 años, ¿no? Y el metano unos 15 años. El ozono, que es el escudo natural que tiene la Tierra para la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es aquella que cuando nosotros nos exponemos al sol y no nos ponemos protector, nos pone la piel roja, ¿no? Nos quema. Bueno, esa es la luz, la ultravioleta. Bueno, hay un escudo, ¿no? Que deja, que atrapa esta frecuencia del ultravioleta. Bueno, esta capa de ozono, ¿sí? Que si que descubrimos que nosotros con algunos gases que emitimos de manera totalmente artificial, ¿no? Producidos por el ser humano, no se encontraban en la atmósfera, como los clorofluorocarbonados, que son aquellos gases que utilizamos, en algunos casos como los aerosoles, ¿no? Como refrigerantes. Bueno, cuando se emitían en la atmósfera reaccionaban, ¿no? Con el ozono, destruyendo el ozono, y eso produce la famosa, o lo que a finales del siglo pasado era el agujero de la capa de ozono. Y en un plazo medio o medio bajo, que es el vapor de agua, que depende básicamente de la temperatura planetaria, ¿no? Y de esos particulados, del hollín, sales, rocío de mar, ¿no? que son los aerosoles. Bueno, todos estos elementos son los que producen el efecto invernadero. ¿Sí? El más abundante, el que en mayor proporción está, es el vapor de agua, ¿sí? Que se ubica en nubes altas o nubes bajas, el vapor, ¿no? Esto, para no entrar en mucho detalle, bueno, pero la radiación solar que incide es reflejada y alguna es capturada, ¿no? Es reflejada en las nubes altas y se mantienen o vuelven hacia la Tierra. Y la radiación solar de onda corta, ¿no? Pega en las nubes bajas, ¿no? Y se produce el mismo efecto, ¿no? Entonces, pero este efecto de radiación terrestre es importante para la retroalimentación del clima, ¿no? Los periodos de lluvia, necesitamos lluvia, riego, ¿no? Sequedad, sequía. Entonces, el vapor de agua es el más abundante, ¿sí? Y el dióxido de carbono, ¿sí? Que este es en los últimos 30, 40 años, empieza a tener una importancia ya a nivel noticias, a nivel gubernamental, porque en las medidas de dióxido de carbono, ¿sí? Se ha ido incrementando en función del tiempo. Si ustedes observan en este gráfico, ¿no? Esto lo he tomado de la página de la NASA, y en la modelización hacemos tiempo cero, ¿no? El año 1950, y lo llevamos hacia atrás, ¿sí? Vemos que la temperatura terrestre, que la cantidad de dióxido, las partes por millón, los químicos utilizamos esa medida, que es cada 1.000.000 de bolitas, hay 260 bolitas que son de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, observamos que el modelo indica que la Tierra siempre ha tenido, ¿no? 260 partes por millón en atmósfera de dióxido de carbono. Pero a partir de 1950, ¿sí? Empezamos a ver que hubo un disparo, ¿no? En la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Si ustedes miran estos datos del año enero 2020, 413 partes por millón, y en un año aumentamos a 416 partes por millón, ¿no? El dióxido llega a la atmósfera por procesos naturales, como es la respiración, erupciones volcánicas, pero también por actividades humanas, ¿no? La deforestación, la tala, la quema, ¿no? La generación de pastizales para sembrar, ¿no? Quitar monte nativo para sembrar, no sé, soja o
o fuertes desarrollos inmobiliarios, ¿sí? O la deforestación para generar caminos, ¿no? Rutas. Bueno, todo este proceso de deforestación, ¿no? Hace que se emita dióxido de carbono. Y ni hablar la quema de combustibles fósiles. No estamos haciendo otra cosa que sacar carbón del interior de la Tierra para quemarlo para la producción de energía. Carbón, petróleo y gas natural. ¿Sí? ¿Cuánto tarda? ¿En qué sentido lo digo? Y es que hay un satélite, bueno, Copérnicus, que hace mediciones climáticas, y en una erupción volcánica que tuvo en el norte de África, tardó 14 días, ¿no? La nube de azufre en dar la vuelta al planeta. Entonces, ¿qué empecemos a entender? Que más allá de que China queme combustibles fósiles, nos va a influir a nosotros, ¿no? O si lo quema Pakistán, ¿no? Va a influir en Estados Unidos. Es decir, el clima planetario, como su nombre lo indica, el clima global, es global. Entonces, la mitigación tiene que ser también global. Por si alguna vez escuchan, se mide el efecto invernadero con una fórmula muy simple, que es el forzamiento radiativo, que nada más ni nada menos que es la radiación solar que entra con la radiación infrarroja saliente. ¿Sí? Si vemos, el dióxido de carbono tiene el forzamiento radiativo mayor. Y en un segundo lugar lo tiene el metano. El metano, sí, está menos tiempo en la atmósfera, pero es 23 veces más radiactivo que el dióxido de carbono. Entonces, compensa por tiempo, pero es mucho más radiactivo. Entonces, el promedio anual de la superficie terrestre está ampliamente relacionado con la cantidad de dióxido y metano que encontremos en la atmósfera. El ozono tiene tiene un doble forzamiento, ¿no? Es el escudo UV, que lo dijimos, que lo mencioné brevemente hace minutos, ¿no? Ese es positivo. Llega, reacciona, es un escudo, ese rayo no llega a la superficie. Pero en la troposfera, con el smog fotoquímico, es decir, con compuestos orgánicos volátiles, algunas otras sustancias químicas como óxidos de nitrógeno, la luz solar, reaccionan y destruyen, ¿no? También el ozono. Entonces, bueno, el agujero en la capa de ozono es algo que es interesante porque si ustedes ven en esta otra gráfica, donde están los gases de efecto invernadero, cantidades, ¿no? En función del tiempo, los fluorocarbonados, cuando descubrimos el agujero de ozono, automáticamente a nivel mundial se prohibió el uso, o el uso a minimizar el uso de los clorofluorocarbonados. Entonces, ¿qué encontramos? Que en la gráfica, ¿no? Fines del siglo pasado, ¿no? En los 90, bueno, la curva empieza a tener una tendencia hacia abajo, ¿no? Hay algunos que son más nuevos y más, pero bueno, ¿qué significa? Que si tomamos acciones, ¿no? Podemos empezar a mitigar, ¿no? Esta emisión de gases al efecto invernadero. Ahora bien, con el dióxido de carbono, bueno, ya vimos la gráfica anterior, ¿no? Que también es una gráfica ascendente que no tiene una pinta como de bajar, ¿no? El óxido de nitroso y el metano, ¿no? El metano se produce o se libera a la atmósfera por varios motivos. Algunos son naturales, como puede ser la descomposición, ¿no? Humedales, ¿no? Producen descomposiciones químicas que generan metano, pero una alta proporción la dan la cría intensiva de ganado, ovino, porcino, ¿no? Cuando la vaca, cuando come, rumea y lo que emite, ¿no? El iguano también produce gases, y ese gas es metano, ¿no? Y otro productor de
metano, cuando digo productores que emite metano a la atmósfera, son los arrozales, ¿no? En el proceso del cultivo del arroz es un gran generador de metano. Entonces ya vemos que el metano, con su fuerte poder radiactivo, empieza tenemos que prestar atención porque ya es la generación de alimento, ¿no? De alimento como la carne y el arroz. Entonces, algunos signos vitales del planeta. ¿Qué significa esto? Es que influye este aumento, ¿no?, del efecto invernadero por gases antropogénicos o producidos por el hombre. Lo que medimos es que hay un mínimo en el hielo marítimo ártico, es decir, por década vamos perdiendo hielo. Digamos, la lógica es muy simple. Si aumenta la temperatura a nivel planetario, ¿qué pasa? Se derrite el hielo. Entonces hay una tasa de hielo marino que se pierde y también notamos que es una curva que empieza a ir hacia abajo. Es decir, cada vez vamos perdiendo o se va derritiendo más hielo. El hielo de superficie, ¿no?, Groenlandia y en la Antártida, también empezamos a ver, ¿no?, una tasa de cambio de 151.000 millones de toneladas métricas por año. Mucho hielo se va derritiendo. Y también la curva, lamentablemente, es descendente, ¿no? Acá pongo, ¿no?, un gigatón, son 1.000 millones de toneladas. Eso significa que son 10.000 portaaviones cargados, porque a veces no dimensionamos, ¿no?, estas enormes medidas. Pero bueno, esto vamos perdiendo por año por derretimiento. Si hay pérdida de hielo, lógicamente hay aumento del nivel del mar. Entonces, aproximadamente en 30 años, el mar aumentó 100 centímetros. ¿Sí? Entonces, no solo por el aumento caudal, ¿no?, sí, más líquido, mayor nivel, sino que también el mar empieza a tomar mayor temperatura. Y un cuerpo o un líquido se le da temperatura y aumenta el volumen. Bueno, la tasa de crecimiento también es una curva ascendente, ¿no? Son más o menos 3 milímetros por año. Es una enormidad. Parece muy poquito, 3 milímetros, pero es una enormidad. Aumenta el volumen, se licúa el mar, ¿sí? Hay mayor también dióxido de carbono que es absorbido, ¿no? Ese dióxido reacciona, hace ácido carbónico, el mar se empieza a poner más ácido. A mayor acidez empieza a afectar la vida marina. Se blanquean los corales, ¿no? Empieza el plancton, empieza a disminuir. Empezamos a notar, en 2006 hubo olas de calor oceánicas y una mayor desoxigenación. Ahí está, no me salía, ¿no? Un 2% más en la última década. Mayor temperatura, mayor vapor de agua, mayor efecto en las tormentas, mayor fuerza en los huracanes. Las tormentas han aumentado en un 100% en los últimos años. Vemos habitualmente noticias del huracán tal en la zona tal, ¿no?, que ataca. Empezamos ya conocemos que hay una escala para medir tormentas tropicales, ¿no? Entonces son de mayor temperatura y mayor intensidad. Mayor vapor de agua, mayores tormentas, pero empieza a modificar los patrones de precipitación, ¿no? Si el aire está caliente, retiene mayor cantidad de agua, entonces las lluvias son un 2% más intensas, ¿no?, en los últimos años. Lluvias intensas, grandes inundaciones. Ahora bien, si hay lugares donde va a llover mucho, hay lugares donde la sequía también va a ser más extrema, ¿no? Entonces, mayor aumento de temperatura también provocan que el suelo se seque más rápido. Entonces, hay regiones que no llueve mucho, con más temperatura, van a ser más secos, ¿no? Entonces,
mayor también probabilidad, más seco, de generar incendios forestales y pérdida de agua para riego, para generar alimentos. Mayor sequedad, mayor efecto en incendios forestales. Nosotros en la Sierra de Córdoba, lamentablemente, todos los años nos encontramos que se incendian las sierras, ¿no? Más allá de que puedan ser intencionales o no, pero la sequedad hace que haya una mayor probabilidad a que se incendie, ¿no? Entonces, el incendio ya veíamos que generaba más dióxido de carbono a la atmósfera, pero también libera aerosoles, ¿no? Estos aerosoles, este carbón negro, el hollín, si ese hollín llega por ejemplo, donde están las permafrost, las nieves permanentes, se hace como un núcleo de condensación que hace que se derrita más rápido. Es una partícula oscura sobre hielo hace que se derrita más rápido. Entonces, el sol, que por un lado tiene un efecto que refleja el rayo, ¿no? Ese particulado en suspensión, pero si se deposita sobre hielo, hace que se derrite más rápido, incrementando el efecto invernadero. Mayor derretimiento, menos albedo, ¿no? Menos luz que se refleja. Más temperatura y ya empieza a afectar la agricultura, ¿no? El trigo, el arroz, la papa, la soja, ¿no? Cada una de ellas, bueno, empiezan a afectar. En algunos casos puede ser la posibilidad de florecer, la otra es que ya no empieza a polinizar. Entonces, la afectación del clima, más allá de la vida, nos empieza a afectar a nosotros, los humanos, ¿no? En la generación de comida. Ni hablar en efectos en la biodiversidad. Esta foto, ¿no? Que es tremenda, de este oso polar, al no encontrarse ya su biodiversidad, ¿no? Al ir perdiendo hielo y demás, no empieza a encontrar comida y se empiezan a aparecer publicaciones donde se da canibalismo entre los osos polares, ¿no? Pero un cambio rápido en la temperatura, no en los miles de años, ¿no? Donde se puede dar por algún forzante externo, ¿no? En estos cambios rápidos, en 200 años, 150 años, ¿no? Empieza a influir ya en las especies, no tienen las especies la capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, hay algunas especies que determinan el sexo en función de la temperatura, otra la distribución, la morfología, los rasgos físicos. Hay unas especies, creo que son algunos reptiles, ¿no? En función de la temperatura, dice si nacen más machos o más hembras, ¿no? Bueno, no es mi especialidad, pero sí indudablemente afecta a la biodiversidad. Y bueno, y en esta pandemia, ¿no? La generación de altas temperaturas también genera efectos en enfermedades. Si nosotros empezamos a meternos en una biodiversidad, ¿no? Empezamos a deforestar, esos animales empiezan a estar en contacto con humanos, ¿no? Y estos bichos generan enfermedades, ¿no? Bueno, empiezan a aparecer artículos, ¿no? De virus liberados que estaban atrapados en las nieves permanentes, ¿sí? O virus que se encontraban a 50 metros de profundidad, ¿no? En los hielos permanentes, que pueden tener 15.000 años de antigüedad, pueden ser virus desconocidos, ¿no? Pero bueno, ya entrando en enfermedades metaxénicas, ¿no? Transmitidas por algún vector, por ejemplo, el mosquito, ¿no? La Aedes aegypti, vemos que hay un aumento, ¿no? Porque se dan mejores condiciones, por ejemplo, para el mosquito. En la zona del Bolsón, en el sur de Argentina, ha empezado a haber mosquitos que transmiten el dengue, ¿no? Porque
son zonas donde han dejado de ser frías para ser más cálidas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a notar también que no solo es la comida, sino el efecto de enfermedad, el efecto de mayor probabilidad para propagar y reproducirse para ciertas enfermedades. Bueno, dejamos acá en este módulo, pasamos y nos vamos a encontrar en el segundo módulo, donde vamos a hablar sobre qué respuesta a toda esta realidad que encontramos sobre cambio climático encontramos, y todos estos signos vitales, cómo se relacionan ya con un último informe de este panel intergubernamental, donde dicen algunas cuestiones que se preveían ya empiezan a tomar cierta realidad. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar. Nos vemos en el próximo módulo.